Muchas gracias, presidente. Es una constancia que quiero aclarar, es a título personal, no lo hago como concejal, como vocero de Cambio Radical. Yo creo que el país entero está preocupado por lo que está pasando con nuestras instituciones. La crisis de la parapolítica ha llegado a unas proporciones sin precedentes. Y yo, francamente, considero que llegó la hora de pronunciarme al respecto. ¿Qué me hace pronunciarme sobre este tema? Hace más de 26 años, Luis Carlos Galán inició una lucha solitaria y difícil frente a los vínculos de los grupos ilegales del narcotráfico con la política. Esa lucha lo llevó a la tumba, lo mataron por eso. En ese momento, él arrancó esa lucha precisamente rechazando el apoyo de una persona que, si bien no tenía vínculos, digamos, judiciales demostrados con narcotráfico o con grupos ilegales, sí había serias dudas sobre el origen de su fortuna, y era Pablo Escobar Gaviria. Él no necesitó de una sentencia condenatoria contra Pablo Escobar Gaviria para rechazar el apoyo político de Pablo Escobar. Desafortunadamente, eso fue un ejemplo solitario, y en nuestro país ha habido una permisividad lame con los grupos ilegales y con el narcotráfico. Y eso es en buena medida lo que nos ha llevado a la crisis que estamos viviendo hoy día. Por esa razón yo considero que no puedo pasar de agache hoy. Cambio Radical, el partido al que pertenezco, está seriamente implicado en este escándalo de la parapolítica. Tenemos varios congresistas acusados, hay varios congresistas presos y hay otros investigados. Para mí es una vergüenza lo que está pasando con este partido. Y considero que el partido y las directivas deben tomar medidas serias, deben asumir de verdad la responsabilidad política por lo que está pasando. Así como hace 26 años Luis Carlos Galán demostró que no se necesitan condenas o no necesitan pruebas para rechazar un apoyo político, pues han debido hacerlo. El partido evidentemente no tomó las medidas necesarias en las elecciones del 2006 para rechazar esos apoyos políticos de personas cuestionadas. ¿Cuál es el camino? Porque no quiero ser simplemente crítico. Es un acuerdo nacional. Me dejó muy preocupado el pronunciamiento del presidente de la República anoche, donde tras una reunión con los grupos políticos que apoyan su gobierno, definió una serie de cosas para salvar la reforma política. Para sacar al país de esta crisis no se necesita un acuerdo de la coalición de gobierno, eso no es suficiente. Se necesita un acuerdo nacional, un acuerdo de Estado, porque esto está afectando a todas las instituciones y no es simple, y precisamente está afectando en muchísima mayor medida a los grupos políticos que apoyan al presidente Uribe. Considero que el Polo Democrático, el Partido Liberal, Mira y los demás partidos representados en el Congreso deben participar en estos acuerdos, deben hacer parte para legitimarlos y para que el país de verdad tome medidas importantes para salir de la crisis. Por eso hago un llamado a la dirección de mi partido, para que ese acuerdo político incluya no simplemente una reforma de sillas vacías, sino que incluya una reforma política integral, una reforma al Código Electoral, una reforma a la financiación de la política en Colombia. Tenemos que hacer eso, si no, vamos a seguir repitiendo y no vamos a salir de esta crisis. Sin embargo, el país está esperando respuestas inmediatas. Hay una reforma política en este momento en el Congreso, muy imperfecta, con muchos problemas, pero es un primer paso y una primera oportunidad. ¿Cómo se puede salvar esa reforma política de verdad? Incluyendo, como les digo, al Polo Democrático, a Mira, al Partido Liberal y a los demás partidos que tienen representación en el Congreso. Eso sería salvarla. Y considero que hay dos puntos que han ignorado completamente hasta el momento los grupos uribistas que se reunieron con el presidente Uribe ayer. Y es que no se trata simplemente del Congreso de la República. También hay muchísimos consejos, alcaldes, gobernadores, diputados que estuvieron vinculados o han estado vinculados con grupos ilegales. No podemos dejar eso a un lado. Entonces yo quiero proponer que en esta reforma política imperfecta se hagan tres cosas: se incluyan a esos grupos políticos que no hacen parte todavía de ese acuerdo, se discuta con ellos, se trabaje con ellos para llegar a un acuerdo con todos los partidos. Se incluye además que pierdan las curules los partidos también en los consejos y en las asambleas, no solamente en el Congreso, y que además los alcaldes y los gobernadores que sean condenados por tener vínculos con grupos ilegales, esos partidos pierdan esas alcaldías y pierdan esas gobernaciones. Hoy día no está planteado así, no está planteado en la reforma política y creo que es un error. Es tapar el sol con un dedo.
tenemos que entender que esta crisis llegó a todos los estamentos de la institucionalidad colombiana, y si no reaccionamos frente a ello, estaremos condenados a repetir los errores de la historia, como fue los vínculos del cartel de Medellín con la política, los vínculos del cartel de Cali con la política y ahora los vínculos del paramilitarismo. Todo está relacionado, todo es narcotráfico y todo son pésimas costumbres políticas de este país. Esa era la constancia que quería dejar y muchas gracias, presidente.